Dice la palabra en esta porción: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, este versículo es la conclusión de lo que Pablo viene explicando respecto a la reconciliación en Cristo. El verso 1 de este capítulo 5 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez también esta conclusión de esto que Pablo viene explicando sirve de introducción al tema que continuará desarrollando, que es el contraste entre la condenación que pasó a todos los hombres por la transgresión de Adán y la justificación de vida que venía al que se arrepiente y cree por medio de Cristo. Es decir, este versículo nos habla de la caída del pecado, de la transmisión del pecado y de sus consecuencias. Y de esto precisamente estaremos hablando hoy en nuestra clase. Hoy estaremos viendo el capítulo número 6 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, que habla acerca de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. Este es el bosquejo o los puntos fundamentales que vamos a tratar en la clase. Es un bosquejo que hemos tomado de la exposición que Sam Waldron hace de la Confesión Bautista de Fe de Londres. Nos pareció muy oportuno utilizarlo porque recoge aquellos aspectos fundamentales relacionados con esta doctrina de la caída del pecado, su transmisión y las consecuencias. Vamos a ver un primer punto que sería el origen del pecado, la caída. Ahí hay un marco general que es en el párrafo número 1 que vamos a ver a continuación. Vamos a ver dos cosas fundamentales ahí: el estado de perfección del hombre y el pacto de obra o administración adámica. Y después vamos a ver su descripción particular. Después vamos a ver la solidaridad en el pecado, que serían los párrafos 2 y 3, la realidad del pecado. Vamos a ver ahí todos los aspectos relacionados con esto, su transmisión y por último los efectos del pecado, su reinado en los no regenerados y su remanente en los regenerados. Antes de pasar a ver ya el primer punto, vamos a tener un momento de oración, hermanos. Padre, gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí reunidos como tu iglesia. Y gracias por tener la oportunidad de conocer, de enfrentarnos a esta doctrina tan fundamental que cuenta la historia de lo que realmente nosotros somos delante de ti, la necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos, Padre, para poder comprenderla. Ayúdanos a poder tener un entendimiento claro de esta doctrina que afecte positivamente nuestra vida, ya sea que estemos regenerados o para aquellos incluso que no han conocido del amor tuyo en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos en este tiempo, danos entendimiento y claridad para poder explicar esta doctrina y ayúdanos para que nosotros la podamos aplicar por medio de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Perdona nuestros pecados por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta es una doctrina fundamental que debemos entender cabalmente. El capítulo 6 de la Confesión nos relata la trágica historia de la caída del hombre y detalla las sombrías realidades del pecado y del castigo de Dios. Nos relata esta historia porque es nuestra historia. El entendimiento de esta doctrina es fundamental. Todas las doctrinas
que se recogen en la Confesión Bautista de Fe de Londres son doctrinas fundamentales. Pero esta particularmente nos muestra el grave problema que nosotros tenemos con el Dios que nos ha creado. Estamos irreconciliados con Dios, como dice Pablo en Romanos, destituidos de la gloria de Dios. Tenemos un grave problema porque vamos a ser juzgados en un día por la ley moral de un Dios con el que estamos enemistados. Y esta doctrina nos permite a nosotros comprender esto, tener un entendimiento de esto. Pensemos que todo lo que nosotros conocemos de la historia de la humanidad, de la historia del hombre, está condicionado por la caída. Es muy poco, incluso lo que la Biblia nos revela acerca del estado anterior en que se encontró Adán. Casi todo está relacionado con la caída. Por lo tanto, debemos tener un claro entendimiento de esto. Y considero que los autores de la confesión han regulado y recogido muy bien aquellos aspectos fundamentales que son necesarios para la iglesia y para cada cristiano en particular conocer acerca de la caída, acerca del pecado, acerca de sus consecuencias. Por eso esta doctrina es tan fundamental. Y de hecho está relacionada, este capítulo 6 está muy relacionada con otros capítulos de la confesión que recogen doctrinas fundamentales que están en la Biblia, como es por ejemplo el caso de la creación, que ya estuvimos hablando acerca de eso, como es también el caso de la soberanía de Dios y la providencia de Dios, y como es el caso del libre albedrío, que también se estudiará en uno de los capítulos de la confesión. Está muy interrelacionada, por lo que un entendimiento claro de esta doctrina nos va a permitir a nosotros entender mejor muchas de las otras doctrinas que van a ser explicadas por la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Ahora, es por eso que los autores comienzan precisamente refiriéndose, ahora cuando veamos el primer párrafo, comienzan refiriéndose al estado de perfección del primer hombre creado y los arreglos especiales en los que el Creador soberanamente entró con la criatura. Fíjense cómo dice este primer párrafo de la confesión. Si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, sin embargo no permaneció mucho tiempo en ese honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios, conforme a su sabio y santo consejo permitir, habiéndose propuesto disponerlo para su propia gloria. Es un párrafo extenso, pero como les decía, esto nos muestra un marco general acerca de la caída y del pecado. Y ellos comienzan refiriéndose precisamente al acto de la creación, cómo Dios creó al hombre perfecto, en un estado de perfección que de hecho era mutable. Hablábamos en la clase anterior de lo que Agustín se refirió con el posen no pecar y posen pecar, la posibilidad de ese primer hombre creado en un estado de perfección mutable de pecar y la posibilidad de no pecar. Pero lo cierto es que Dios creó al hombre perfecto. El hombre pudo perfectamente, tenía la capacidad de no haber pecado. Y esto es muy fundamental comprenderlo, porque nos está diciendo algo fundamental que vimos en la clase anterior. El hermano William hablaba acerca de esto, que si bien Dios decreta todas las cosas, Dios es soberano y en su providencia gobierna todas las cosas, Dios no tiene relación
con el pecado. Eso es fundamental comprenderlo, hermanos. El hombre no cayó porque Dios estuvo involucrado en eso. Eso es fundamental comprenderlo. Es enteramente responsabilidad del hombre. El hombre es responsable de su pecado. En Génesis 1:27 nosotros leemos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fuimos creados a la imagen de Dios. Todos aquellos atributos comunicables están ahí en la imagen del hombre, y veíamos que no es que el hombre posee la imagen de Dios, es que el hombre es la imagen de Dios. Y eso habla de un hombre o de una creación a la que Dios llamó que era muy buena. Dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. El día sexto de la creación, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y Dios emite esta declaración de que todo había sido muy bueno. En Eclesiastés 7:29 leemos: he aquí, solamente esto he hallado. Dice el predicador Salomón, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y esto es lo que los autores de la confesión están dejando plasmado aquí en este punto. Si bien Dios creó al hombre recto y perfecto, el estado de perfección mutable del hombre creado, que coloca a Dios lejos de toda relación con el pecado, hermanos. Dice más adelante: y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión. Aquí podemos hablar de lo que en teología se conoce como el pacto de obras o la administración adámica. Esto es un punto donde los teólogos no se ponen de acuerdo. De hecho, dentro de nosotros mismos hay quienes tienen el criterio de que no se trata específicamente de estos arreglos especiales de Dios con Adán, de un pacto de obras, y por eso hemos preferido usar los dos nombres posibles que se pueden para poder explicar este punto, que es el pacto de obra o la administración adámica. Muchos de los teólogos puritanos y de los teólogos reformados han estado en estas dos posiciones. Algunos entienden que sí se dan todos los elementos de un pacto de obras, otros consideran que no. Pero miren cómo Sam Waldron habla acerca de esto, y yo creo que ese es el punto que nosotros debemos tomar y la posición que debemos asumir respecto a esto. Dice Sam Waldron: no hay, por tanto, ninguna razón para creer que los autores de la confesión sintieron ambivalencia alguna acerca del uso del término teológico el pacto de obras. Y él llega a esta conclusión porque explica en el comentario a la confesión cómo los autores de la confesión bautista, tomando como referencia los escritos de Saboya y también la confesión de Westminster, ellos en algún momento sintieron cierta reticencia, parece, de usar el término específicamente pacto de obras, pero no lo niegan. De hecho, en el capítulo 19 y en el capítulo 20 ellos hacen referencia expresamente a esto, al pacto de obras. Pero lo más interesante lo dice Waldron aquí. Dice: como quiera que nos sintamos acerca de esto, lo que la confesión no rechazó y lo que nosotros no debemos ni podemos rechazar es el significado cósmico del contenido de Génesis 2 y Génesis 3 y los arreglos especiales entre Dios y Adán allí recogidos. Estos arreglos los titula John Murray provechosamente la administración adámica. Y entonces nos podemos referir a eso, a la administración adámica, a los arreglos especiales entre Dios y la criatura. Génesis 2, 15 al 17 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjense cómo los autores recogen eso aquí. Y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión. Vamos a ir viendo algunos aspectos de este particular en el párrafo. En primer lugar, podemos hablar de esos arreglos especiales entre Dios y la criatura, aquello que algunos llaman pacto de obras, porque en primer lugar hay partes involucradas, hay una condición, se implica una promesa de recompensa a la obediencia y se amenaza con una pena en caso de transgresión. Todo eso está contenido ahí, en esa expresión. Vamos a analizar brevemente estos elementos. En cuanto a las partes involucradas, de un lado tenemos a Dios, que en ese pasaje se revela como Jehová, que no es otra cosa que el Señor del pacto. Dice, y mandó Jehová Dios. Y al respecto hay autores, por ejemplo, como Vicky y Smalley, que dice, la persona divina que habla Adán se identifica con un nombre de señorío pactual. Jehová es el nombre con el que Dios se identifica en relación con los pactos. El significado escritural apunta al Dios que guarda el pacto. De la otra parte tenemos a Adán, hecho a la imagen y semejanza de Dios en un estado de perfección, aunque mutable. Ya lo hemos visto y lo hemos dicho. Y por lo tanto capacitado moralmente para cumplir todas las demandas de la ley de Dios, escrita en su corazón, y la exigencia del mandato positivo contenido en la prohibición de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaba capacitado, lo podía hacer. Todo esto hacía de Adán el representante perfecto de la raza humana dentro de esa relación especial de Dios con las criaturas. Adán era el representante perfecto. Fue el mejor representante que nosotros pudimos haber tenido. Y cayó. Gracias a Dios que tenemos un segundo Adán, que es Cristo. Y lo que Adán no pudo cumplir en el Edén, colocado allí con todas las condiciones para hacerlo, Cristo después en condiciones muy desfavorables lo cumplió. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablemos de la obra de Cristo en nuestras vidas, no solamente es que Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, es que Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y que Adán tampoco cumplió, con arreglo a las exigencias de Dios. Eso también nos es imputado a nosotros. De ahí que nuestra condición y posición ahora son muchísimo mejores que las que tuvo Adán, porque no somos colocados en ese periodo de prueba. Ya Cristo cumplió eso por nosotros. Pero bueno, volviendo aquí, Adán no cumplió con esto. En cuanto a la condición estipulada, es decir, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Se trata de un decreto positivo encaminado a confirmar el carácter y estados definitivos de Adán y su descendencia. Esa es la importancia de ese periodo de prueba en que es colocado Adán. Fue para confirmar precisamente estas cosas. Siempre y cuando aquel cumpliera con la prohibición contenida en el mandato. Y por último, la amenaza con la muerte, dice, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Implica por necesidad la promesa de vida eterna. Porque en el caso de obediencia perfecta, la muerte no habría tenido lugar y por tanto Adán y su descendencia habrían no solo continuado poseyendo una vida de comunión con Dios, sino que además ya no podrían perderla y por consiguiente esa vida se elevaría a un plano superior. Eso fue lo que ganó Cristo por nosotros, hermanos.
y lo que Adán no pudo hacer. Ahora, vamos a ver la descripción particular que este párrafo nos presenta acerca de la caída. Y eso dicen aquí los autores de la confesión. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo en ese honor. Bueno, un paréntesis rápido. Esto es algo también de mucho debate. Los teólogos no se ponen de acuerdo acerca del periodo de tiempo que pudo haber estado Adán en ese estado de perfección mutable. La Biblia no nos habla acerca de eso. Se hacen algunas conjeturas, diría yo, acerca de esto, que permiten sostener que fue por un corto tiempo. De hecho, cuando vemos después en Génesis 5 a la edad que Adán tiene, por ejemplo, a Set a los 130 años, por ahí pudiéramos sacar quizás hacer un análisis de que el tiempo que él pudo haber permanecido en ese estado de perfección fue relativamente corto si lo miramos a la luz de la vida eterna y a la luz de que para Dios no está sujeto al tiempo. Algunos autores consideran que el texto que dice que Satanás peca desde el principio y es el padre de mentira, también permiten sostener de que se trata de un tiempo corto. Pero la Biblia no da muchos elementos acerca de esto, por lo tanto no vamos a hacer mucho énfasis en eso. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo en ese honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Me gusta que ellos hayan recogido eso de esa forma. Cuando vamos a la confesión de Westminster, por ejemplo, vemos que no hacen alusión a esto. Es una descripción muy resumida. Me gusta, ¿por qué razón? Porque ellos enfatizan el hecho de que la creación, tal como está recogida en Génesis, es un relato histórico verídico. Y vuelven ahí. Yo le voy a pedir a mi hermano José que lea el pasaje de Génesis 3, versículos del 1 al 7. Escuchen todo el relato acerca de esto. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén, amén. Algo interesante que los autores de la confesión recogen de la forma en que ellos narran esto, o lo dicen, lo recogen en ese párrafo, es que ellos hacen una interpretación literal del texto, pero no literalista. La interpretación literalista es los que piensan que es la serpiente hablándole ahí a Eva, cuando realmente ellos dicen que usando Satanás la sutileza de la serpiente, porque al final el que está detrás de eso es Satanás, usando precisamente la sutileza de la serpiente, este animal, para subyugar a Eva. ¿Qué le pasó a Eva y qué le pasó a Adán? Bueno, es lo que describe, por ejemplo, Santiago en el capítulo 1, versos 13 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ellos están siendo tentados por Satanás y por su propia concupiscencia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Ese es todo el proceso de lo que pasó ahí con nuestros padres representantes. Cuando cayeron, cuando pecaron. La tentación de Satanás y la caída del hombre explican todo lo que sigue en la historia humana y bíblica. Si queremos tener un entendimiento de toda la Biblia, de toda la revelación de Dios, la revelación redentora de Dios, tenemos que comprender la caída del hombre y la entrada del pecado. Si bien la caída es un evento desconcertante para nosotros, no lo fue para Dios. Dios sabía que sucedería, pues Él quiso, conforme a su santo propósito, permitir la propaganda engañosa de Satanás y la rebelión de Adán y Eva. Y Dios permitió que nuestros primeros padres pecaran porque lo usaría para su gloria. Esto quedó recogido así, dice: lo cual agradó a Dios conforme a su sabio y santo consejo, permitir, habiéndose propuesto disponerlo para su propia gloria. Tomó esto a Dios por sorpresa. Dios es, entre paréntesis, un Dios menor que está sujeto a lo que pasa para ir Él acomodando sus planes. Hermanos, sabemos que no. Las clases anteriores acerca de la providencia fueron muy abundantes en darnos a nosotros elementos para comprender de que Dios es soberano, de que Él ha decretado todas las cosas, de que Él gobierna todo lo que ha creado por medio de su providencia y que por lo tanto nada lo coge desprevenido. No hay un plan B para Dios. Él no lo necesita. Nosotros sí, pero Él no. Y todo esto que Dios permitió, lo permitió para su propia gloria. Muchas veces nosotros no entendemos el por qué suceden cosas malas y cómo vincular eso con la gloria de Dios. Pero lo cierto es que Dios todo lo ha decretado y todo lo permite para su propia gloria. Hay textos en la Biblia que nos hablan claramente de esto. Por eso es que los autores de la confesión lo recogen ahí. De lo contrario, no estuviera eso puesto de esa manera. Romanos 11, 32 al 36, un texto precioso que dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Eso es una declaración clave, hermano. Sujetó a todos en desobediencia. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie se va a poder parar el día del juicio delante de Dios a mirarlo por encima del hombro y decirle: ¿vistes cómo me gané mi lugar aquí? Nadie va a poder hacerlo, hermanos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice aquí Pablo, movido por el Espíritu Santo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es un texto clave que nos dice claramente que Dios lo ha hecho todo para su gloria, aunque nosotros no lo entendamos. Bien, vamos a ver ahora, en segundo lugar, el párrafo 2, párrafo 3, la solidaridad en el pecado. Y vamos a ver en primer lugar la realidad del pecado, los efectos del pecado. Vamos a quedarnos aquí en el párrafo número 2. Y después veremos aquí en este punto la transmisión del pecado. Son dos cosas fundamentales que veremos en estos párrafos segundo y tercero. Los efectos claros del pecado, la muerte espiritual. Una vez que Adán y Eva pecan, ahora vamos a leer ese texto, esa comunión íntima que tenían con Dios se rompe.
y todo eso nosotros también lo heredamos. Es lo mismo que le sucede a todo ser humano que nace y nace ya irreconciliado con Dios. Está también la muerte física. Adán y Eva comenzaron a morir el día que desobedecieron a Dios, el día que pecaron. Entró la corrupción a sus mentes, a sus cuerpos, y todos tenemos experiencia de eso, ¿verdad? Y la muerte segunda, o la muerte definitiva, que podemos leer en Apocalipsis 21:8. Vamos primero a leer el texto de Génesis 3:8 al 13. Nuestro hermano José va a leer. De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Hermanos, nuevamente es un relato histórico, real, y así debemos verlo. Fíjense cómo esa comunión que tenía el hombre con Dios se pierde. Ellos pecan, caen de su estado de perfección, inmediatamente esa comunión se pierde. ¿Cómo lo sabemos? Se esconden de Dios. Y es lo que hace todo hombre hoy, todo ser humano. Es esconderse de Dios. Hay muchas formas hoy de esconderse de Dios. Una de ellas es negar la existencia de Dios, por ejemplo. Eso es lo mismo que un niño pequeño. Los padres que ahora tienen niños pequeños aquí lo podrán comprobar más adelante. Un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, tú le dices escóndete y ellos hacen esto, ¿eh? Todo el mundo los está viendo y ellos se piensan que están escondiéndose. Eso mismo le pasa al ser humano. Qué cosa tan absurda esconderse del Dios Todopoderoso que todo lo ve, que es omnisciente, que es omnipresente. Así somos nosotros delante de Dios, como niños que no tenemos todavía raciocinio. Y eso lo hicieron nuestros padres, Adán y Eva, nuestros padres representativos, en el momento en el que se rompe la comunión con Dios. Hay una muerte espiritual que sabemos que solamente después puede ser recuperada cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Hay también una muerte física. Está el pasaje de Génesis 3:22 al 24. Y dice este pasaje así, hermano. Génesis 3:22 al 24. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ya aquí fueron dichas las maldiciones de Dios contra la serpiente, contra la mujer, contra el ser humano. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y todo esto nos apunta a la muerte física del ser humano. A partir de ese momento, el hombre empieza a morir. Y es interesante en el relato que leímos anteriormente cómo esa muerte espiritual tiene un efecto del hombre para con Dios y tiene un efecto del hombre para con el hombre, del ser humano entre sí. Como Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente y empieza la discordia. Empieza ese gran problema también del que todos somos parte cuando no queremos reconocer nuestra culpa. Romanos 6:23 habla claramente de cómo la paga del pecado es la muerte.
Y el texto está diciendo, mira, lo que merece tus actos es precisamente la muerte física. Claro, el texto también dice que en Cristo tenemos la dádiva de la vida eterna. Y Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ahí vemos esos tres elementos o tres formas de la muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda. Todo aquel que no se reconcilia con Dios por medio de Cristo, y aquí se hace una narración de los distintos pecados y de la condición de los pecadores, pues tendrán ese final en un lago de fuego y azufre, y esa es la muerte segunda. Génesis 8:21 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense aquí cómo los autores de la confesión dicen, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original, ya lo vimos, y de su comunión con Dios, y nosotros con ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos. Ya también vimos esto. Viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Aquí ellos hacen este anuncio y después en los párrafos 3 y 4 abundan un poco más y lo vamos a ver. Pero a lo que me quiero referir ahora es precisamente a eso. Una vez que Adán y Eva caen, que entra el pecado en el mundo, esa culpa es imputada también a su descendencia, la naturaleza corrompida es transmitida y ahora nosotros estamos totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Por eso el pasaje de Génesis 8:21, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso fue cuando Jehová trajo juicio sobre la tierra, el diluvio, y solamente 8 personas se salvaron en el arca de Noé. Efesios 2:1 es de ese mismo tenor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos estamos muertos en delitos y pecados, hermano. Es una muerte espiritual real. Y la corrupción de la muerte física está en nosotros desde que somos concebidos. Lo cierto es que la culpa del pecado de Adán fue imputada a su descendencia. Él actuó como representante de la raza humana y su naturaleza corrompida transmitida a su posteridad. Vamos a ver cómo el párrafo 3 de la confesión también nos habla de esto. Dice, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad descendiente de ellos mediante generación ordinaria. Siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Aquí vamos a concentrarnos más en lo que es la transmisión del pecado. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad. La confesión, los autores de la confesión recogen en este punto la idea de que la transmisión del pecado es causa de la representación de Adán para con nosotros. Hay algunos criterios, algunas escuelas respecto a esto que piensan diferente. Algunos, por ejemplo, los realistas, sostienen que la culpa nos es imputada porque nosotros de alguna forma estuvimos en los lomos
de Adán cuando Adán al principio pecó. Y toman como base el texto de Hebreo que habla acerca de Melquisedec y de cómo Leví, que todavía no existía, pero que estaba en los lomos de Abraham, también pagó diezmos a Melquisedec, para señalar en el texto ese de Hebreo de que Melquisedec es superior, el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. Toman como base esto. Algunos un poco más sofisticados dicen, se trata de que cuando Dios creó el alma que no puede morir, de alguna forma el alma de todos los que Dios creó estaban allí en el momento en el que Adán peca. Nosotros creemos que eso es un poco traído por los pelos. Hay que forzar un poco los textos para hablar de estas cosas. Creemos que el tratamiento que le da la confesión a este tema de que se trata de la representación, Adán como un representante de la raza humana, es más viable, es lo que vemos con más claridad en la Biblia. Por eso ellos lo recogieron y por eso nosotros también lo aceptamos y pensamos de igual forma. Por ejemplo, Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Por cierto, hermanos, todo el desarrollo científico que hay ahora respecto a el ADN, todo lo que se ha descubierto con respecto a eso. Ahora los científicos están diciendo que ciertamente toda la raza humana sale de un hombre y una mujer, que es lo que la Biblia siempre ha sostenido. Y confirma precisamente el relato bíblico de Génesis y todo lo que la Biblia habla acerca de este particular. Romanos 5:12 al 21 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fue el texto con el que comenzamos nuestra clase. Porque es un texto que claramente nos habla precisamente de la caída, del pecado, de su transmisión y de las consecuencias. Por eso quisimos comenzar la clase con este texto. Dice más adelante, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y es importante comprender esto, porque la base de que nosotros podamos asumir de que Adán nos representó y fue el mejor representante que pudimos tener porque fue escogido por Dios para representarnos en ese periodo de prueba. Nosotros podemos asumir eso porque precisamente la solución al problema de que Adán pecó y que eso nos es imputado a nosotros está precisamente dada por Dios en la persona de Cristo. Porque ese mismo criterio de representación es lo que hace que nosotros hoy estemos sentados aquí con la confianza de que cuando estemos en la presencia de Dios estamos reconciliados con Él. Aquel que tenga la objeción, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo va a ser posible que cuando Adán y Eva pecaron, esa culpa venga sobre mí? Bueno, pues Pablo aquí lo que les está diciendo, bueno, pues de esa misma forma, tú ahora puedes estar parado delante de Dios enteramente reconciliado con Él por ese mismo criterio. Porque la justicia de Cristo también te es imputada. Ven el por qué es necesario comprender estos aspectos de la doctrina, de la caída, del pecado. En cuanto a la transmisión de la naturaleza corrompida por generación ordinaria, dice aquí,
mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira. La transmisión del pecado no es por el acto mismo de la procreación, no es en sí por el acto de la procreación, es más bien por la naturaleza corrompida de los que ahora participan en ese acto. ¿Logran ver el punto, hermano? No es que las relaciones sexuales en sí mismos sean pecado. Y cuando lo analizamos con respecto a este tema, no es que el acto de la procreación, porque Dios mandó precisamente a Adán y Eva a que procrearan y que esparcieran hijos a la imagen de Dios por todo el mundo. El acto de la procreación en sí no es pecaminoso, sino los que participan en ese acto de procreación ahora tienen una naturaleza corrompida y por lo tanto, ¿qué creen ustedes que es lo que van a procrear? A seres humanos corrompidos. Cuando se habla de generación ordinaria es por el acto de la procreación, porque todo ser humano que existe sobre la faz de la tierra después de Adán y Eva han sido dados a la existencia por generación ordinaria. ¿Quiénes son los únicos 3 seres humanos que no vinieron a existencia por generación ordinaria? ¿Cómo? Jesús, Adán y Eva. Adán y Eva, ¿por qué? Y Jesús, por la encarnación. No nos vamos a meter en eso porque es un tema complejo. El resto de los seres humanos por generación ordinaria. Solo hacemos la salvedad de que el acto de la procreación en sí mismo no es pecaminoso, es por la naturaleza de los que participan en ese acto. Por eso en Génesis 5 dice el texto, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Ven el punto? Dios mandó al ser humano, a esos primeros seres humanos, a que procrearan y llenaran la tierra de seres humanos a la imagen y semejanza de Dios. Con la caída, el pecado entrando en el ser humano, la muerte física, la muerte espiritual, hace que ahora los seres humanos que procrean van a procrear a su semejanza. Hay una naturaleza corrompida en los dos que participan en el acto de la procreación. Lo que van a generar es a un ser humano con una naturaleza corrompida, hermanos. El Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es por el acto sexual en sí, es porque la madre de David y el padre eran pecadores y por lo tanto van a dar un pecador. En cuanto a la naturaleza corrompida, que también se habla aquí en el pasaje, ¿no es? Por naturaleza, hijos de ira, siervos del pecado. Por ejemplo, Job 14, del 1 al 4 nos dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. De hecho, hermano, déjenme decirle, Job, en casi todas sus partes, es un libro poético. Hay expresiones poéticas aquí, por eso quizás a veces es un poco difícil de entender. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo, dice Job a Dios. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Claro, nosotros sabemos que Dios mismo puede limpiarnos. Pero aquí en este diálogo de Job con Dios, él está resaltando precisamente esa naturaleza corrompida que hay en el ser humano. Job 15:14 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Está reconociendo precisamente eso, esa naturaleza corrompida. Efesios 2, del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es un texto clave, hermanos. Necesitamos comprender esto. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y eso fue lo que recogieron aquí los autores de la confesión cuando hablan de esa naturaleza de ira, de este pasaje de Efesios. Y ojo, nosotros no somos mejores que los que están allá afuera sin conocer a Dios. Somos exactamente igual que ellos. Ahora pueden pensar en el pecado más horrendo. Déjenme decirles que tenemos la capacidad para cometer esos pecados. Esa potencialidad está en nosotros, a menos que seamos regenerados y vivamos en el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora el tercer punto, los efectos del pecado. Y aquí estaremos viendo los párrafos 4 y 5 de la confesión. Y nos quedan ya 8 minutos para terminar. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones en sí. A ver, cuando ustedes leen este párrafo, ¿qué viene a sus mentes? ¿Qué doctrina fundamental viene a sus mentes? Si le viene alguna, ¿no? Porque ya no le viene ninguna. ¿Cómo? Muy bien, por aquí Javier ha dado en el clavo. Es verdad que se puede hablar también de la corrupción radical, pero Javier dio en el clavo. El pecado original. No se trata el pecado original del primer pecado, hermanos. Más bien se trata de la naturaleza corrompida que ahora tenemos. Fíjense, de esta corrupción original por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones en sí. Pecamos porque somos pecadores, porque por naturaleza somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Cometemos un pecadillo hoy, entonces por eso soy pecador. No. Pecamos porque nuestra naturaleza está corrompida hasta la raíz. Y fíjense si esa corrupción ha sido grande, que aún después de ser regenerados por el poder de Dios, hay un pecado remanente en nosotros, que lo vamos a ver ahora. Pero de eso está hablando aquí la confesión. Romanos 3, 10 al 12, un texto clave, hermanos, para comprender esto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el verso 23, porque no podemos leerlo todo. Interesante de esto es una doctrina que está en el Antiguo Testamento. Salmo 14, del 1 al 3, y Salmo 53, 1 y 3. Y ahí está Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, yendo al Antiguo Testamento y trayendo esta doctrina y explicándonos a nosotros aquí ahora. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No, pero amado, mira, yo conozco una viejita, que eso es lo mejor que hay, eso es un pan. Bueno, esa viejita también es una pecadora y necesita la obra de Cristo para salvarse. No, pero mi niño que es tan bueno. Tú no lo tienes que enseñarse a portar mal. Él solo lo sabe porque lo trae en el paquete. Eso viene ya incluido. Por la naturaleza corrompida. Mateo 7, 17 al 20. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si no es por el poder de Dios que viene y nos regenera y cambia nuestra naturaleza pecaminosa, no hay frutos buenos en nosotros, hermanos. Eso es esencial para que el hombre entonces se arrepienta y crea. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver rápidamente el remanente del pecado
en los regenerados. El párrafo quinto dice: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados, y aunque sea perdonada y mortificada por Cristo, por medio de Cristo, sin embargo, ella misma, es decir, esa naturaleza pecaminosa y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Y nosotros, que estamos en una iglesia que gracias a Dios es sana doctrina y nos hablan tanto de esto, pudiéramos pensar, bueno, pero eso es algo obvio. Bueno, pues déjenme decirles, hermanos, que hay muchos que se dicen cristianos, muchos dentro del mundo evangélico, que piensan y pretenden vivir así, que una vez que que ellos se arrepienten y creen y son nuevas criaturas en Cristo, ellos dejan de pecar. Pero no hay nada, digo yo, más consolador que saber que las Escrituras me hablan a mí de que ciertamente hay un pecado remanente en nosotros. Porque yo no sé hasta si a ustedes les pasa, pero por lo menos hasta que yo no tuve un entendimiento claro de esto, yo vivía en la angustia de decir, pero yo soy cristiano y ¿por qué estoy pecando? ¿Por qué acabo de pecar? Y muchos podrán decir, no, pero es que yo te veo a ti de una forma, y así somos todos, nos comportamos de una forma en dependencia del lugar donde estamos. Pregúntenle a mi esposa, permítanos a nosotros preguntarles a sus esposas, o a sus esposos, o a las personas con las que conviven, con lo que todos los días se levantan y tienen que convivir para saber. Entonces, un entendimiento de esto nos libera a nosotros en el sentido de decir, espérate, hay un pecado remanente en mí. Ahora, ¿eso es una patente de corso para entonces pecar? No, porque no vamos a vivir en el pecado. Romanos 6 habla de esto. El entendimiento de esto nos debe llevar a nosotros a procurar mortificar con más énfasis el pecado remanente que está en nosotros. Hermanos, nos quedan 2 minutos, no hay tiempo para mucho, voy a tratar de ir terminando ya. Textos claves que nos ayudan en esto: Romanos 7, 14 y 19, 25. Vemos aquí al apóstol Pablo, un hombre con un crecimiento espiritual que yo creo que es innegable cuando vemos su vida y su obra ahí en la Biblia, diciendo lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y Pablo no está hablando de su experiencia antes de conocer a Cristo, está hablando ya como creyente. Porque no hago el bien que quiero, y yo no sé si ustedes se van a ver retratados ahí, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hago lo que no quiero. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está diciendo, Cristo me libra, pero es Cristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay un pecado remanente en el regenerado, en el que se ha arrepentido, en el que cree en Cristo y en el que está viviendo la vida cristiana, hermano. Esto es fundamental comprenderlos. Pero miren lo que nos dice Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso es que los autores de la confesión recogen ese sentir en ese párrafo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No nos engañemos ni nos dejemos engañar. Concluimos porque ya son las 11. La desobediencia del primer Adán, nuestro padre representativo, y digo primer Adán porque sabemos que hay un segundo Adán, gracias a Dios, que es Cristo, acarrió su caída y la de toda su descendencia. Sobrevino pues a toda la raza humana la pérdida de la comunión con Dios y también la muerte física.
Esta triste verdad es la realidad del ser humano, quien totalmente corrompido en todas sus facultades y partes del alma y del cuerpo, está incapacitado y opuesto a todo bien e inclinado a todo mal, siendo esta la causa que lo hace pecar todos los días contra Dios. Y los efectos de la caída han sido tales que la corrupción de la naturaleza permanece en esta vida en los que son regenerados. La Confesión Bautista de Fe de 1689 recoge magistralmente los puntos esenciales de esta doctrina, por lo que es una guía segura para su mejor comprensión y aplicación en la vida de los creyentes y de la iglesia de todos los tiempos, en tanto se aviene a lo que la palabra de Dios regula respecto a ella. El valor que puede tener eso en la confesión es porque está en la Biblia. Y la confesión lo trae resumido a nosotros. Usémoslo. Termino con un llamado de alerta, una aplicación, como quisiéramos llamarle. A los creyentes, conózcanse. Por el hecho de decir que eres creyente, incluso si verdaderamente lo eres, hay todavía un pecado remanente en ti. Lucha contra él todos los días en el poder del Espíritu Santo. A los no creyentes, conócete. Eres enemigo de Dios, del Dios que te va a juzgar. No quieras morir la muerte segunda. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Él te puede reconciliar con Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad que tú nos has dado de entrar a estudiar esta doctrina tan importante de la caída, del pecado, de sus consecuencias. Oh Padre, ayúdanos para que nosotros podamos poner por obras cada una de las cosas que hemos aprendido en esta clase. Ayúdanos a los creyentes a mortificar en nosotros el pecado en el poder de tu Espíritu Santo y ten misericordia de aquellos que no te conocen y líbralos de tu ira venidera. Por Cristo Jesús. Amén.